Muy buenos días, Iglesia Berea, al liderazgo, al pastor Oliver Torres y a todos los hermanos. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy, en el Día del Señor, con toda la iglesia y acá desde Bolivia. Así que, bueno, gracias por este privilegio y vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito a que abran sus Biblias en la carta a 2 Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 8. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos, aún en este tiempo, Señor, tener acceso y leer tu palabra, estudiarla, escucharla, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu preciosa palabra inspirada por ti, Señor, en este libro, en esta Biblia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia siga con nosotros, que uses mi vida, Señor, para exponer y predicar tu palabra, y que también prepares el corazón, la mente, las personas, los hermanos, para que puedan recibirla, Señor, como palabra de Dios, no porque yo la diga, sino la palabra que está en tu Biblia, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición especial sobre este día y sobre esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La pandemia del coronavirus, el 19, tiene al mundo en vilo. Se busca desesperadamente y urgentemente una cura para este virus que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, ¿no? De hecho, sigue acechando a todos sin distinción. Esta semana leí en la BBC una noticia acerca de la situación del virus en Honduras, cómo el virus ha desbordado el sistema de salud. Y bueno, el mismo presidente Hernández reconoció esta situación preocupante. Es la misma situación que vivimos aquí en Bolivia y en el resto del mundo. El apóstol Pablo expresaba una preocupación similar, aunque en un ambiente, en un contexto diferente, en un ámbito espiritual. A él le preocupaba el virus de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia en Éfeso y a los creyentes. Y por eso él, ante esta amenaza y ante la inminencia de su muerte, él le deja un mensaje principal a Timoteo, el cual, como hemos leído y vamos a predicar en esta mañana, y es: predica la palabra, predica la palabra. Esa fue su última orden y voluntad. El apóstol Pablo estaba próximo a ser sacrificado, estaba en una celda, encarcelado por causa del evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un dato importante de esta carta es que fue escrita entre el año 65 al 67 después de Cristo, allá más o menos por la época en que Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes, a los cristianos, luego de incendiar Roma. Y obviamente Pablo era uno de sus objetivos. Así que ahí Pablo estaba en una cárcel esperando su ejecución, como luego nos dice la tradición. Bueno, lo que le preocupaba al apóstol no solamente eran las amenazas o la persecución externa, sino sobre todo las amenazas internas que acechaban a la iglesia de Éfeso, como ya mencionamos. Así que el apóstol ya había advertido incluso de esta situación, ya había advertido de esta situación
a la iglesia de Éfeso allá en Hechos 20, a los ancianos, cuando él se despidió. Ustedes pueden ver eso en Hechos 20. Él les dijo que se preocupaba porque esperaba que de afuera iban a entrar lobos rapaces que devorarían al rebaño, e incluso de adentro de ellos mismos iban a levantar falsos maestros que iban a engañar y arrastrar tras de sí discípulos. Así que eso era lo que le preocupaba, y precisamente la segunda epístola a Timoteo, esta carta, Pablo en el capítulo 1 le insta a Timoteo a retener la palabra, específicamente en el capítulo 1, versículo 13. Timoteo estaba timorato, estaba por dejar el ministerio, estaba intimidado, y él le dice: retén la palabra que te he enseñado. En el capítulo 2 le llama a esforzarse en la gracia en Cristo Jesús. Y en el versículo 5 del capítulo 2 le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La manera en cómo Timoteo iba a contrarrestar la acechanza de los falsos maestros y sus enseñanzas era usando bien, trazando bien, rectamente la palabra de verdad, que era y es la palabra de Dios. Pero ¿por qué Pablo le da este encargo a Timoteo? En el capítulo 3 él explica, ¿no? Al comienzo del capítulo 3 él dice que vienen tiempos peligrosos con falsos maestros, y luego explica la naturaleza de esa palabra. Y en el versículo del 15 al 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo explica que es la palabra inspirada por Dios, por eso debía manejarse bien. Y luego llegamos al capítulo 4, donde el mensaje central es: predica la palabra. Toda la carta, toda la epístola está centrada en la palabra de Dios como arma para contrarrestar el virus que acechaba a esta iglesia. Así que en base a este pasaje que hemos leído de 2 Timoteo 4, 1 al 8, veamos 3 razones por las cuales debemos predicar la palabra de Dios aún en tiempos de crisis. 3 razones para predicar la palabra. 1, por obediencia a su mandato. 2, veremos, porque vivimos tiempos de engaño. Y 3, porque el rey ya viene. Así que vayamos a nuestro primer punto. Por obediencia a su mandato. Es posible deducir la importancia de este mandato por la terminología que usa Pablo al encargarle a Timoteo. Pablo va directo al grano en el versículo 1 y dice: te encarezco, Timoteo, te encarezco. Esta es la palabra griega diamarturomai, que es un imperativo que tiene todo el peso de un mandato legal, que está soportado por la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y pone como testigos a Dios mismo y al Señor Jesucristo. Y esta es una alusión a la Trinidad y a la deidad del Señor Jesús, tal cual él nos lo dijo en Juan 10:30, cuando dijo: yo y el Padre uno somos. Así que Pablo está dando este encargo directo a Timoteo con esos testigos solemnes, ¿no? Con esos testigos solemnes. Es un encargo solemne, y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esta es una alusión directa a la venida, a la segunda venida del Señor Jesús, que veremos en el último punto. Así que el apóstol prosigue con este encargo solemne, y con esta solemnidad en el aire irrumpe con un mandato poderoso. Veamos al verso cuál es este encargo, y le dice: que prediques la palabra, que prediques la palabra. No era cualquier cosa, no eran sus opiniones, no eran sus experiencias, no era lo que él había aprendido por sí mismo, sino era la palabra de Dios que le había sido transmitida y enseñada por el mismo Pablo. Y acá la palabra prediques es el griego, es el primer imperativo de 9 que veremos en este pasaje. La palabra prediques es del término griego keruso, que significa proclamar públicamente y audiblemente. Esto hace alusión a un heraldo que se paraba en una plaza pública, tocaba la trompeta y decía: este es el edicto del rey, y él se remitía a leer el edicto del rey, o en otras circunstancias también a anunciar la presencia pública de este rey. Así que Pablo acá está usando esa similitud y está diciendo: proclama públicamente la palabra. Pero en este caso no se trata de cualquier mensaje ni de cualquier rey, se trata del mensaje eterno de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, y se trata del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y por qué debía ser predicado? Como ya anticipé en el capítulo 3, previo a este pasaje,
Pablo había explicado la naturaleza de esta palabra. Esta palabra era inspirada, exhalada por Dios a los autores humanos y era suficiente para traer salvación y santificación. Hermanos, mucha gente piensa en este tiempo y cree, a lo menos teóricamente, en la inspiración de la palabra de Dios, pero niegan la suficiencia. ¿Esto qué quiere decir? La palabra es inspirada, soplada por Dios a los autores humanos. Es la palabra de Dios misma la que tenemos aquí en la Biblia, y a la vez es infalible, es inerrante, es autoritativa para todo asunto de fe y de práctica sobre la vida del creyente, pero también es suficiente. Esto quiere decir que si se predica fielmente y por la acción del Espíritu Santo tiene un uso evangelístico, es decir, los no creyentes pueden ser salvos por la predicación de la palabra de Dios. Y los ya creyentes, los que somos creyentes, podemos ser edificados, santificados por esta palabra. Eso significa que es suficiente. Y por eso Pablo, con ese capítulo previo, en el capítulo 3, le dice, predica esa palabra. ¿Y por qué hace énfasis en predicar la palabra? Fíjense lo que dice Pablo también en Romanos, en el libro de Romanos, en el versículo 13, Romanos 10, 13, capítulo 10, versículo 13, dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que fíjense la secuencia para alcanzar la salvación. Pablo dice primero, debemos predicar la palabra. Él usa retóricamente estas preguntas. Él sabía la respuesta. Se debe predicar la palabra para que el no creyente pueda oír. Y por la acción del Espíritu Santo, cuando oye la palabra, él cree, esta persona cree, los no creyentes creen, se arrepienten y ponen su fe en Jesús. Y cuando creen en Jesús, en fe y en arrepentimiento de sus pecados, entonces invocan el nombre del Señor y entonces son salvos. Fíjese la importancia de predicar la palabra. Si bien Dios es soberano, si bien Dios tiene sus escogidos, el medio que él usa para traer salvación es la predicación fiel de la palabra de Dios. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios 1:21, él nos dice, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes, cura de la predicación. Es por la predicación, es por la palabra hablada y predicada que traemos salvación. Y esto lo decía el puritano Thomas Watson allá por el siglo XVII. Él dijo, fue por los oídos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron el paraíso por escuchar a la serpiente. Y es también por los oídos, por la palabra predicada, que podemos alcanzar el cielo. Así que esa es la importancia de predicar la palabra de Dios para traer salvación y para traer santificación. Así que el apóstol Pablo enfatiza esta orden de predicar la palabra a Timoteo y también obviamente a nosotros debemos predicar en este tiempo la palabra de Dios, aún en tiempos de pandemia. Y él enfatiza esta orden con 4 imperativos más que vemos en el versículo 2 y dice así, insta a tiempo y fuera de tiempo. Debes predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y esto significa estar dispuesto, el Boy Scout, siempre listo a aprovechar cualquier oportunidad que presenta el Señor para predicar la palabra de Dios. Luego, un tercer imperativo dice, redarguye. Esto es hacer sentir el pecado en la mente del pecador. Debemos ejemplificar el pecado. El pecado es cualquier violación y rebeldía a la ley moral de Dios, en naturaleza, en palabra, en acción o en actitud. Recuerdo un día que fuimos con otros grupos de hermanos gedeones a predicar a una universidad, a presentar el Evangelio y el Nuevo Testamento, y me tocó exponer rápidamente. Entonces ejemplifiqué a estos jóvenes en un aula y les dije, ¿quién de aquí ha robado? ¿Quién de aquí ha mentido? ¿Quién de aquí ha copiado en el examen o ha mirado una mujer para desearla injustamente? Y bueno, todos se asombraron y dijeron, todos estamos fritos. Y yo le dije, sí, esa es la mala noticia, de que todos nos vamos
camino yo mismo. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo ha venido a morir por estos pecados, y si tú crees en Él, puedes alcanzar vida eterna. Entonces, cuando salí del aula, un joven de tez morena, vestido como musulmán prácticamente, salió rápidamente tras de mí y estaba llorando y pidió que se le escriba en la Biblia. Pero bueno, ¿por qué este hombre, este joven fue tocado? Porque se ejemplificó y se predicó acerca del pecado. Esa es la importancia de hablar, esa es la importancia de redarguir. Pero no solamente debemos redarguir, sino reprender, es decir, ir un paso más allá y convencer al creyente y al no creyente o al creyente nominal sobre la gravedad del pecado. Es decir, la paga del pecado es muerte, nos dice es Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Hay un infierno, hay un lago de fuego preparado para los que rechazan, para los que han pecado y rechazan la gracia de Cristo Jesús. Y es algo que no se predica en este tiempo, pero debemos reprenderlo. Ese es el cuarto imperativo. Y Pablo también añade otro imperativo más: exhorta. Esto involucra una amonestación positiva, tierna, es decir, debemos anunciar, redarguir, reprender, hablar del pecado y anunciar de las consecuencias graves del pecado, pero con un espíritu tierno y paternal, en amor, llevándolos al arrepentimiento, llevándolos a la cruz de Cristo. Y por eso que Pablo también nos indica la forma en cómo debemos predicar la palabra al margen de estos imperativos. Y él dice, con toda paciencia y doctrina. Hermanos, tenemos que tener paciencia al momento de predicar la palabra. Nosotros a veces queremos cosechar rápidamente, al instante, pero nuestro mandato, el mandato que nos da en este versículo, no es a cosechar, sino es a predicar la palabra del Señor. El Señor Cristo va a cosechar cuando Él vuelva, como veremos más adelante. Nuestro trabajo, nuestro mandato nuevamente es predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Si vamos al capítulo 2 rápidamente, yo se los leo. Ezequiel capítulo 2, cuando le dijo al profeta, le dijo, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Nosotros debemos predicar la palabra y el evangelio del Señor, escuchen o dejen de escuchar. Esa es nuestra tarea y debemos hacerlo con paciencia, dejando que el Señor y el Espíritu Santo actúe. Y también con doctrina. No debemos predicar cualquier mensaje, cualquier evangelio, sino con una buena enseñanza, con una sana enseñanza, una sana doctrina, que es lo que yo entiendo y veo que se enseña, por ejemplo, en esta iglesia. Así que esa es la importancia de aprender y de predicar buena doctrina. Mucha gente da esta palabra, pero es cuán importante tener buena doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Así que esa es la importancia del mandato de Pablo y ese es el llamado que Dios también nos hace y te hace en este tiempo a predicar la palabra, y así que debemos responder en obediencia. Ahora, ¿por qué debemos predicar la palabra? Y esto nos va a llevar a nuestra segunda razón para predicar la palabra aún en estos tiempos de crisis. Y la segunda razón es porque vivimos tiempos de engaño, tiempos de engaño. El texto dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que vivimos tiempos de engaño. Esto significa, esto es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, en una cara están los falsos maestros y las falsas enseñanzas, y en otra cara están los creyentes nominales que buscan escuchar a estos falsos maestros, y contrarrestar esto requiere valentía. Así que veamos la primera cara, los falsos maestros. Pablo anticipa un tiempo posterior a su partida, mientras él mismo estaba vivo, pero lejano de la iglesia de Éfeso. Anticipa este tiempo hasta la segunda venida del Señor, donde será caracterizado por los falsos maestros y las falsas enseñanzas. El mismo Pablo en todas sus cartas se enfrentó a la falsa enseñanza de los judaizantes. Por ejemplo, en todas sus cartas él se enfrentó contra ellos, los que querían pervertir el evangelio de Cristo, los que querían obligar a los gentiles a judaizar, a seguir observando la ley y dejar caer de la gracia en Cristo Jesús. Y bueno, eso es algo que, como vamos a ver también en este tiempo, ha vuelto de una manera más sofisticada a través de los judaizantes, gentiles que quieren judaizar gentiles, a través del movimiento de raíces hebreas y otros.
que vuelven, estas falsas doctrinas vuelven de vez en cuando, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que Pablo se enfrentó a ellos. Luego más adelante, por ejemplo, vemos a Arrio enfrentándose, mejor dicho, a Atanasio enfrentándose a Arrio por la doctrina de la deidad de Cristo. Atanasio defendía la deidad de Cristo, la Trinidad, y Arrio, que es el padre de los testigos de Jehová, negaba la deidad de Cristo. Así que en un momento Atanasio fue desterrado 5 veces. Y ahí es donde se acuñó la frase Atanasio in contra mundum, Atanasio contra el mundo. Así que Atanasio tuvo que confrontar también al falso maestro Arrio y su falsa enseñanza. Más adelante Agustín se enfrentó a Pelagio por la doctrina del pecado original. Pelagio decía, el hombre debe obedecer a Dios y puede obedecer a Dios. Y Agustín decía, el hombre debe obedecer a Dios, pero no puede hacerlo porque está infectado por el pecado original. Bueno, y esa controversia siguió también con Lutero y Erasmo por el mismo sentido, obviamente. Así que también Lutero y los reformadores se enfrentaron a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana allá por el siglo XVI, cuando Lutero en 1517 clava las 95 tesis y en 1521 en la Dieta de Worms él se rehúsa a retractarse e inicia la reforma protestante. No era solamente él, no estaba inventando nada nuevo, estaba recuperando el evangelio que había estado perdido, y él junto a otros reformadores lucharon por la doctrina de la sola escritura, que indica que la palabra de Dios es la única autoridad para el creyente, por la doctrina de la sola fide, que era el mensaje de Pablo en todas sus epístolas, que dice que solamente somos salvos por la fe en Cristo Jesús, solamente por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Cristo, en Cristo y para la gloria de Dios, que son las 5 solas. Y bueno, la confrontación entre la verdad y la mentira, entre los falsos maestros y la verdadera enseñanza, sigue hasta nuestro tiempo. Hemos tenido en el siglo XX la amenaza de los liberales teológicos, de la teología liberal, que negaban inspiración de la Biblia, negaban todo lo milagroso, el nacimiento virginal, y eso fue permeando, y hasta el día de hoy tenemos algunos resabios. Pero algo más moderno, más contextual en nuestro medio, seguramente en Honduras, en Centroamérica, en todo el continente y en muchas partes del mundo, es también el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que promete a los creyentes prosperidad económica, que todo te va a salir bien. Fíjense cómo contrasta con la realidad del apóstol Pablo cuando escribe 2 Timoteo, él está en una cárcel. Según ellos, el apóstol Pablo entonces no estaba con Dios. Fíjense la falsedad de este evangelio. También hemos tenido corrientes como la guerra espiritual, exagerando la presencia de demonios, atando, desatando, cuando el Señor nos manda derribar todo argumento con la palabra del Señor. Y también hemos tenido una crisis y tenemos todavía una ola de antinomianismo, es decir, de creyentes que quieren a Jesús como Salvador, pero se rechazan a tenerlo como Señor, rechazan tenerlo como Señor, quieren la salvación, pero no quieren someterse al señorío de Cristo, y eso es antinomianismo. Y en el otro extremo también están los legalistas, como ya anticipé, que quieren añadir las obras de la ley al evangelio de Cristo. Y bueno, también el movimiento de la confesión positiva, el movimiento apostólico profético que trae nuevas revelaciones, nuevas profecías o supuestas nuevas revelaciones que son falsas, y de declaración positiva, yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Todo eso ha quedado expuesto con esta pandemia. Si algo bueno que podemos sacar es que esas falsas enseñanzas han sido expuestas. La palabra del Señor nos enseña a decir, Señor, hágase tu voluntad. Y yo les aseguro que el Señor está haciendo su voluntad en este tiempo, aunque no entendamos cabalmente qué es lo que está haciendo. Él está haciendo su voluntad y nosotros debemos someternos en obediencia y en fidelidad a esa soberana voluntad. Y podríamos decir que esto que dejó expuesto a los falsos maestros los acabará para siempre, pero lamentablemente no es así. Siempre el diablo y los falsos maestros se reinventan y vuelven y van a volver con alguna explicación. Así que, ¿cómo debemos contrastar estos tiempos de engaño? Pablo acá añade en el versículo 5 otros 4 imperativos más, pero antes de eso le dice Timoteo, le dice, pero tú, Timoteo, tú no eres como ellos, yo te conozco. En el capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo le dice, yo sé que en ti habita una fe no fingida, que habitó primera en tu abuela Eunice y luego en Loida, en tu abuela y en tu madre. Tú no eres como ellos, tú no eres como los falsos maestros, tú no eres como
los creyentes nominales. Tú eres diferente, tú eres un verdadero creyente, Timoteo, tú tienes una verdadera fe. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Si nosotros somos verdaderos, debemos marcar la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar el error? Con los últimos 4 imperativos. Le dice, sé sobrio, debemos ser sobrio. Y sobrio significa estar estable, inquebrantable, atento al contexto, atento a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas, atentos a la venida del Señor. Eso es ser sobrio, es precisamente lo contrario a estar borracho, al estar ebrio, al perder el sentido y el conocimiento. Nosotros, y Timoteo y nosotros debemos estar sobrios, esperando la venida del Señor y viendo a nuestro alrededor. También le dice, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones. Y estas son las aflicciones físicas y emocionales. El mismo Pablo sufría las aflicciones, como vemos en el capítulo 1, versículo 8. Él estaba en una cárcel por causa del evangelio de Jesucristo. Él estaba sufriendo aflicciones según el designio de Dios, ¿no? En una cárcel, como vimos. Así que también vamos a sufrir aflicciones emocionales por predicar la palabra de Dios. Vamos a sufrir persecución por los de afuera, pero también lamentablemente por los de adentro. Cuando somos fieles al evangelio y a la palabra de Dios, muchos creyentes nominales, muchas iglesias que supuestamente son creyentes también empiezan a afligirnos emocionalmente al separarnos. Y una octava imperativo es: haz obra de evangelista, le dice a Timoteo. Nosotros también debemos hacer obra de evangelista en este tiempo. Y esto implica anunciar el evangelio, como ya hemos visto. Hacer obra de evangelista no es solamente algo limitado a los que se dedican a tiempo completo como evangelistas itinerantes, sino este es un mandato para todos, para ancianos, pastores, para creyentes, para todos. Debemos en cada momento anunciar el evangelio, cuanto más cuando la gente se muere, que está próxima a morir, o nosotros mismos estamos próximos a ello y estamos próximos a su venida. Debemos hacer obra de evangelista, anunciar que el Señor viene, anunciar que el hombre se ha rebelado contra Dios, que ha pecado contra Dios, que ha violado la ley moral de Dios en palabra, en acción, y que por lo tanto le espera condenación, pero que Dios en Cristo Jesús nos ha ofrecido gracia y misericordia para ser salvos, pero que esto demanda fe y arrepentimiento en Cristo Jesús, y luego evidenciar esa verdadera conversión con frutos. Un verdadero creyente, somos salvos solamente por la fe, como dice Pablo, pero la fe que salva nunca está sola. Un verdadero creyente que ha creído en el Señor va a evidenciar esa salvación en una vida creciente hacia el Señor, hacia las buenas obras, hacia la santidad. Es decir, no para ser salvos o para mantenerla, sino como evidencia de la salvación. Y eso es lo que debemos anunciar. Y por último, el noveno imperativo que le da Pablo en este pasaje, que vemos en el versículo 5, es: cumple con el ministerio. Esto es darlo todo por completar el llamado. Cumple tu ministerio, así como Pablo estaba cumpliendo el ministerio, como veremos en el versículo 7. Así que ese es nuestro llamado, a contrarrestar el error de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Debemos ser como Timoteo, somos diferentes. Tal vez sea por esta razón que el doctor Martin Lloyd-Jones, el gran predicador inglés del siglo XX, dijo que la necesidad más importante y urgente de la iglesia de hoy es la predicación fiel de la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única razón por la cual todavía estamos en este tiempo. Si todavía el Señor no nos ha llevado, es porque todavía hay tiempo para anunciar el evangelio a los no creyentes y a los creyentes nominales, aquellos creyentes que prefieren las novedades a la verdad eterna de la palabra de Dios. Debemos predicar el evangelio en estos tiempos de engaño. Así que hemos visto la primera razón para predicar la palabra en estos tiempos. Hemos visto por obediencia a su mandato, porque es un mandato importante. El segundo punto, o la segunda razón, la acabamos de ver, porque vivimos en tiempos de engaño y necesitamos contrarrestar ese error. Y ahora veamos nuestra tercera y última razón que está en este pasaje, que es porque el rey ya viene, la inminencia de su venida. El rey ya viene. Y el versículo 6, 7 y 8 dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman venida, a todos los que aman su venida. Pablo tenía la perspectiva correcta en su ministerio. No estaba solo enfocado mirando lo terrenal y lo temporal, sino que se enfocaba en lo eterno, en las cosas inconmovibles. Así que Pablo muestra acá en una celda fría, él irrumpe con una declaración cálida y triunfal y dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esto nos habla de un ejemplo y un legado poderoso para todos nosotros los creyentes. Debemos así cumplir el ministerio, debemos también ser fieles con el Señor. Y Pablo no estaba hablando acá de memoria, no le estaba pidiendo algo a Timoteo que él no ha cumplido. Él ha cumplido su ministerio. Pablo había cumplido con su ministerio. Y esto es lo que nos deja como enseñanza en este pasaje, que nosotros también debemos ser fieles al llamado. Él dice que fuimos llamados, en 1 Pedro, si mal no recuerdo, 2:9, dice, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que debemos ser fieles al Señor. Y esto también muestra otra característica del Señor. No solamente somos fieles por nosotros mismos, sino que el Señor mismo preserva a sus siervos, como vemos en 2 Timoteo 1:12, cuando Pablo dice que el Señor es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y también en el versículo 18 del capítulo 4 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El Señor también preserva a sus siervos, a sus hijos, a los que son verdaderamente salvos. Y eso es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8, del 28 al 39. Dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. El Señor es fiel con nosotros y nosotros debemos ser fieles con Él hasta acabar la carrera, porque Él nos preserva. Así que Pablo también estaba motivado por la recompensa que recibiría en la venida del Señor. Y Pablo expresa esta expectativa de la venida del Señor, de la venida del Rey, en el versículo 1, ¿no? Cuando él dijo que el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, en su manifestación y en su reino. Y aquí en el versículo 8, él vuelve a sacar a luz esta misma expectativa, esta gloriosa expectativa, esta esperanza gloriosa, como predicó hace unas semanas el pastor Oliver, vi el mensaje, así que esa es la gloriosa esperanza que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Y aquí en el último versículo, él está pensando en la corona de justicia que recibiría por su fidelidad. Y esta corona de justicia es la corona que el Señor otorga al creyente glorificado, es decir, al creyente que parta a la presencia del Señor, que alcance definitivamente su llamado, ¿no? Y también Santiago 1:12 nos habla que esta corona de justicia, también Santiago la llama corona de vida, en Santiago 1:12, y Pedro, en 1 Pedro 5:4, también la denomina la corona de gloria, la corona de gloria. Así que Pablo en este versículo también está pensando recibir esa corona de justicia, ese premio por su ministerio, ese premio de la salvación de manos del mismo Señor juez justo. A diferencia de que él estaba sufriendo bajo manos de un juez humano injusto como el loco de Nerón que será juzgado, Pablo acá anticipa, dice, la corona de justicia que me será otorgada por el Señor, juez justo. Fíjese en ese contraste. Y él también hace una alusión al tribunal de Cristo que él menciona en 2 Corintios 5:10. En 2 Corintios 5:10, él nos habla del tribunal de Cristo. Si ustedes me acompañan, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, los creyentes también seremos juzgados, no para condenación, pero seremos juzgados por nuestras obras y recibiremos recompensa según hayamos hecho bueno o malo. Y este tribunal de Cristo ocurre una vez que la iglesia es arrebatada. Y Pablo está haciendo alusión a este tiempo también.
aquel día y a su venida hace una alusión particular a todos estos eventos conectados a la segunda venida del Señor Jesús. Y un evento particular es el arrebatamiento que vemos en 1 Corintios 15, versículo 51 y 52. Dice así Pablo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Ese era el misterio que Pablo estaba revelando ahora, y él lo explica también en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, si lo tienen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y acá Pablo está hablando de ese arrebatamiento, de ese harpazo, que significa la palabra en griego, en el cual recibiremos al Señor en el aire, un evento conectado antes de la tribulación que va a venir sobre este tiempo. Así que si queremos tener una secuencia de la segunda venida del Señor Jesús, pues está en las cartas de Pablo, en los pasajes que hemos citado, está también en Mateo 24, pero también lo tenemos de manera especial en Apocalipsis, que es el océano donde van a parar todos los ríos proféticos de la Biblia. Así que en Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, tenemos una secuencia de lo que será los últimos tiempos. Y la tribulación abarca Apocalipsis 6 al 18. Esta es la última semana de Daniel, que él anticipó en la visión de las 70 semanas, cuando el Señor le habla acerca del fin de los tiempos. En Daniel 9:27, el Señor a Daniel le dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de la última semana de esta visión y que encaja con la tribulación que va a acontecer en este tiempo, descrita en un tiempo futuro, descrita y próximo, ¿no? Futuro y próximo, descrita en los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis. A la mitad de ese periodo se manifiesta aquel inicuo, aquel blasfemo que es el anticristo, que se levanta contra todo lo que es Dios y se hace llamar a sí mismo Dios, ¿no? Entonces, es en este periodo que se desatan los juicios y la ira de Dios. Vemos 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas de ira. Será un tiempo terrible de juicio sobre la tierra para los que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, lo que estamos viviendo en este tiempo con la pandemia del coronavirus no es nada en comparación con lo que vendrá. Esto es un parque de diversiones, es Disney, al lado de lo que vendrá, un tiempo terrible de la ira del Señor, del día del Señor. Y así que Pablo está anticipando esto, y así que llegamos, estos eventos están conectados: arrebatamiento, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, que también vemos en Apocalipsis 19, la tribulación, y en Apocalipsis 19 vemos la segunda venida del Señor. Vemos, si vamos a Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Noten que la primera venida del Señor, él vino como un corderito manso, a dar su vida por muchos, a dar su vida por su pueblo, por sus hijos, por sus escogidos. Pero ahora en la segunda venida, él viene a juzgar, a conquistar, a reinar. Viene en caballo blanco, como acabamos de leer. En el versículo 12 de Apocalipsis 19 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la segunda venida del Señor, cuando Él viene a juzgar, cuando Él viene a condenar, a poner fin al sistema económico y religioso de este mundo. Así que esta era la expectativa que tenía Pablo. Lutero también hizo eco de esta gloriosa expectativa y esperanza cuando dijo: solo hay 2 días, hoy y aquel día, el día de la venida del Señor. Así que, hermano, nosotros también debemos estar esperando el arrebatamiento y luego la segunda venida del Señor. Debemos estar atentos a ese día en particular. Así que es por eso que nosotros debemos predicar la palabra del Señor, porque el Rey ya viene. Así que debemos predicar por obediencia a su mandato, la primera razón. La segunda razón, porque vivimos tiempos de engaño. Y la tercera razón la acabamos de ver, porque el Rey ya viene. Empecé esta prédica indicando acerca de la urgencia que plantea el coronavirus. Hermanos, si el día de hoy, por ejemplo, hipotéticamente anunciaran una cura definitiva para este virus y que esta cura está disponible para todos, tal vez sería la noticia más importante de este tiempo, traería esperanza al mundo. Pero hace 2000 años se dio una noticia mucho más grande. Cristo, a través de su resurrección, logró una victoria mucho más esperanzadora, y es la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Y por eso es que debemos anunciar y predicar la palabra de Dios. Debemos alentar a los creyentes a permanecer fieles y recibir la recompensa que el Señor, juez justo, les dará en aquel día. Pero también debemos advertir a los creyentes nominales y a los no creyentes del día de la ira de Jehová, del día terrible que vendrá sobre esta tierra. Por eso es que debemos predicar la palabra de Dios. Así que, estimado amigo que me escuchas, si tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo, si tú todavía no estás seguro que vas a ir al cielo por la fe, por la gracia de Cristo Jesús, yo te invito, yo te animo, yo te insto en esta hora a que recibas al Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Él, que pongas tu fe en Él. La Biblia dice en Hebreos 4:7, dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas su corazón. Y en 2 Corintios 6:2 dice: he aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día de salvación. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que Él te llama en este tiempo a arrepentirte, a volverte a Dios, a buscarlo en fe y en arrepentimiento antes que venga ese día terrible del cual no habrá escapatoria. Todavía es tiempo de gracia y todavía puedes creer en Él. Y tú, hermano, que eres un creyente nominal, que tal vez estás frío, tibio, que no estás comprometido con el Señor también te habla a través del mensaje que le dio precisamente en Apocalipsis 3:20, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que era tibia. Le dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que Él está tocando tu puerta a esta hora. Ábrele la puerta y deja que Él entre y tengas verdadera comunión con Él. Y Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Todavía es gratuito. El Señor Jesús pagó con su vida por nuestros pecados. Y si tu hermano ya eres un creyente fiel, mantente en ese camino. Mantente predicando la palabra, sabiendo que la palabra nunca vuelve vacía, como dice Isaías 55:11. Va a traer salvación o va a traer condenación. Así que ante este contexto temporal, tenemos una perspectiva eterna y celestial, queridos hermanos. El mandato de Pablo a Timoteo sigue vigente y sigue relevante para nosotros como iglesia el día de hoy. Debemos predicar la palabra. Así que yo te dejo con este mensaje: predica la palabra, predica la palabra. Que el Señor bendiga tu vida, querido hermano.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has dejado este encargo glorioso, nos has dejado tu palabra, Señor, que es suficiente para traer vida, para traer salvación y para traer santificación a nuestras vidas, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos mirar a ti, buscarte a ti en tanto que hay tiempo, Señor, y podamos ser sobrios esperando tu venida y cumpliendo con el mandato que nos has dado de predicar tu palabra, Señor. Haznos ser fieles a este mandato, haznos ser fieles a este llamado, danos valor para contrarrestar el error, Señor, y Señor, que podamos también amar tu venida como lo hacía el apóstol Pablo, y así también podamos recibir la corona de justicia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está escuchando, Señor, que pueda arrepentirse y que pueda entregar su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.